Queremos preguntarnos y queremos preguntarles a ustedes y a nuestro invitado si sienten si hasta ahora la cosa va bien, si lo que ha ocurrido con Torres de Ipsos les preocupa, si es un indicador de que algo se está torciendo o no, si sienten ustedes que algunos silencios incomodan como si fuera ruido. Está Ernesto Zunini con nosotros, representante importante de Juntos por el Perú, muy cercano, por supuesto, a Roberto Sánchez, pero además que es un hombre que nos parece que es lúcido para hablar en este momento donde además se necesita calma, pero no tibieza. Calma, pero no quedarse sentado. Ernesto, ¿cómo te va? Bienvenido, como siempre. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo estás? Antes de entrar a estos asuntos de fondo, cuéntame un poquito cómo recibiste tú en lo personal el momento del resultado de segunda vuelta. ¿Dónde estabas? ¿Cómo se vivió ese momento? Bueno, con bastante entusiasmo, ¿no? Evidentemente, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo y con una campaña electoral muy dispar, muy desigual entre nosotros y nuestros adversarios políticos, yo creo que hemos constatado que el pueblo peruano todavía tiene esperanza, esperanza, porque Juntos por el Perú representa un cambio, ¿no? Y que fracasó la campaña del miedo. Fracasó la campaña del miedo, del terruqueo, que hacía que la gente se abstenga de apostar por una alternativa de cambio. Eso fue lo que nos emocionó, lo que nos mantuvo contentos. Y bueno, hasta el día de hoy, lo más sólido que tenemos, lo que más se aproxima al resultado real, sigue siendo el conteo rápido. Así es. ¿No? Un estudio que tiene una metodología, que está regulado y que ha sido presentado por una organización internacional como Transparencia, con el prestigio que esto implica, y que además, si dudáramos de uno, tenemos dos que dicen lo mismo, ¿no? En los cuales Roberto Sánchez figura como presidente electo por los peruanos. Por lo tanto, nosotros, sobre ese punto, estamos contentos y estamos tranquilos, aguardando que se concluya la contabilidad, ¿no?, de los votos por parte de la OMP. Ahora, pero son ustedes conscientes que sale primero, pero dentro del margen de error. Claro. Lo que es simplemente un empate también, digamos, ¿no? Porque es un dato estadístico, no es un dato numérico, ¿no? Mira, se llega al punto en el cual se recoge la muestra y ya se empieza a saturar, es decir, te da lo mismo, al punto que si sigue recogiendo ya no va a haber cambios. Y es ahí donde se publica. Ese es más o menos el criterio metodológico que tienen, ¿no? Claro. Por lo tanto, es sólido. Claro, hay un margen de error de 1%, pero no quiere decir, pues sería muy extraño que todo ese 1% vaya 1% en contra de Sánchez y 1% a favor de Keiko, ¿no? Son dos estudios además, ¿no? Y, repito, es lo más certero que se puede tener, porque no es una encuesta. La muestra es una suma de números y de actas, ¿no? Para que la gente lo entienda, la diferencia entre este conteo rápido y el boca de urna es que en el boca de urna te paras afuera de la institución educativa, le preguntas y la persona declara. Desde que declara hasta que vota puede cambiar de decisión, puede viciar su voto, etcétera, etcétera. Y ahí está un margen de error más amplio. Pero el conteo rápido son actas reales sobre votos ya que se han emitido por parte de la ciudadanía y que además es un proceso que, como todos los estudios estadísticos, está fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, hasta hoy no tenemos evidencia de que haya un estudio más serio, más riguroso, que dé indicios, ¿cierto?, de que sea la señora Keiko la que esté ganando las elecciones. ¿No te preocupa que quien provee estos datos sean empresas privadas y por tanto tengan intereses? Por supuesto, pero confiamos y exhortamos. Hoy hemos ingresado una carta al Jurado Nacional de Elecciones en donde justamente hacemos que ejerza su rol fiscalizador, porque ellos son los que, valga la redundancia, fiscalizan estos estudios que se realizan. El estudio presentado por Ipsos fue, entiendo yo, contratado por Transparencia y presentado por Transparencia Internacional, ¿cierto? Y por el NDA, que también es una institución importante. Exactamente, y que es ajena a todo interés partidario de Juntos por el Perú y de Fuerza Popular. Entonces, repito, es un estudio con una metodología rigurosa, tiene una ficha técnica, un informe. Y claro, es extraño, ¿cierto?, que el representante de Ipsos, el señor Alfredo Torres... Esa es mi preocupación.
el señor Alfredo Torres salga a contradecir lo que su propio estudio ha señalado, sin ninguna evidencia, sin ningún informe técnico de por medio, sin aportar absolutamente ningún elemento nuevo, ¿no? Vamos a escucharlo para que sigas contando esa preocupación, claro sí, porque quizás alguien que nos está viendo todavía no lo ha visto. Torres salió el domingo a las 8 aproximadamente, 8:30, un poquito más, y dio resultados de ese conteo rápido. Torres e Ipsos han sido siempre muy precisos en ese conteo rápido, por lo tanto, que al día siguiente saliera a explicar o a dar más detalles de ese conteo rápido es lo que ha llamado la atención. Vamos a ver exactamente, o vamos a escuchar qué fue lo que dijo Torres cuando dio esa segunda explicación. Confiable. Conoces el trabajo por dentro, sí, ¿no? Y también, por supuesto, hemos hecho trabajos, cálculos internos con distintos escenarios, ¿no? Y la verdad, en la mayor parte de los escenarios gana Fujimori. O sea, el porcentaje que estamos viendo ahora, que no incluye casi nada de extranjero, que no incluye algunas zonas remotas del país, del sector rural, y que no incluye las actas impugnadas, da una ligera ventaja a Sánchez, pero los modelos que se han desarrollado en la mayor parte de los casos ponen a Fujimori ligeramente adelante, pero con un resultado muy ajustado. ¿Por qué él tiene que salir a hablar de modelos o de situaciones estadísticas y no ser más contundente? ¿Qué es lo que quiere decirnos, Ernesto? Es una buena pregunta. Nosotros no queremos especular porque queremos ser responsables con la ciudadanía en un momento en el cual se está contando voto por voto y hay una suerte de tensión en el ambiente. Es muy irresponsable salir a decir, ¿sabes qué? Yo predigo lo contrario, ¿no? Y afirmar de que podría haber un resultado distinto. Cierto, hay un margen de error, pero es muy extraño de que la misma persona que publica un estudio, ¿cierto?, salga a hablar de modelos. ¿Cuáles son esos modelos? ¿Dónde está el procesamiento de la información que le ha llegado a concluir, ¿cierto?, unos resultados distintos a un estudio que sí tiene un informe, que sí tiene evidencia y que está autorizado, porque son actas que se recogen, está autorizado por el Jurado Nacional de Elecciones? Entonces, es muy extraño, ¿no? Y nosotros ratificamos que lo más sólido que hay hoy en día es justamente el estudio de Ipsos y de Datum. Y creo que el señor Torres debe de ser más cauto en la medida que está en juego el prestigio de la institución que él dirige. Porque la única vez que yo he visto a Torres salir a hacer una rectificación fue en el año 2000, Ernesto. No lo he vuelto a ver rectificando. Mira, estamos en un espacio que llama Que no se te olvide y es inevitable que se nos venga a la memoria este triste recuerdo para la democracia, para el país, de cómo eran manejadas las encuestadoras en la década de los 90. Sí, señor. ¿No? Entonces, por eso nosotros manifestamos nuestra extrañeza, pero aclaramos al público en general. No hay un estudio detrás de este modelamiento que él ha señalado, no hay evidencia, no se ha hecho ni antes ni después recojo de información adicional como para llegar a esas conclusiones. Y ojo que existe un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones que obliga a las encuestadoras a que la información que difundan sea basada en los informes técnicos que ellos realizan. Por lo tanto, incluso se podría estar haciendo una infracción, ¿no? O sea, yo hago un estudio, ¿cierto?, sólido, técnico, confiable, lo publico y al día siguiente salgo a decir otra cosa que no está en el informe. Eso es algo que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que determinar. Primera vez que yo escucho a Torres hablando de modelamientos y de secuencialidades y de cosas de ese tipo en un canal de señal abierta, al menos en mi experiencia yo no lo había visto. Pero además, Datum también dio por muy estrecho margen a Sánchez, pero también con ese margen de error, pero Torrado no se ha rectificado ni ha mostrado otros modelos. Me parece que es lo más responsable porque, a ver, estamos en una situación delicada, ¿no? El país está polarizado y yo creo que lo responsable en este momento es hacer un llamado a la calma. Yo pienso lo mismo. Por supuesto, tenemos que manifestar nuestra extrañeza porque cuando decimos preséntenos a ver qué hay detrás de estos modelos, qué hay detrás de estos escenarios, porque incluso para construir un escenario hay una metodología. Se tiene que identificar una tendencia. Hoy no hay, ni siquiera con la información de la OMPE, una tendencia clara, ¿no? Es decir, la diferencia es corta, que efectivamente se puede terminar por una diferencia de 20.000, 15.000 votos. Que va a ser así, Claro, pero
para hablar pues de escenarios, él tiene que hablar de indicadores. Un escenario no se construye sobre la base de supuestos personales, no, por supuesto, sino sobre la base de indicadores concretos. Estamos de acuerdo. Entonces el señor debe de ser un poco más, de brindar información más amplia sobre lo que quiere decir, ¿no? Y cómo es que ha construido estos escenarios. Hemos enviado un documento a transparencia, hemos enviado un documento al Jurado Nacional de Elecciones. ¿En ese sentido? En ese sentido, porque ellos son fiscalizadores y reitero, en la normativa que está establecida en el Jurado Nacional de Elecciones, ellos señalan que si se van a pronunciar, si van a difundir información, tiene que ser respetando los resultados del propio informe técnico que ellos han realizado. Entonces, esto que está hablando ahora de que hay supuestos escenarios en los cuales en la mayoría de ellos Keiko saldría ganadora, carecen, ¿no? Y se contradicen en su propio informe. Por lo tanto, es muy extraño. Es muy raro. Es muy raro. Te voy a decir algo respecto a ser cautos, porque por algo que he podido ver en algunas redes sociales, pero antes queremos ver resultados en este momento. Compañeros, me amplían por favor en la pantalla. Estamos al 95.98%. Recuerden que faltan por llegar actas del exterior. Van a terminar de llegar entre mañana y pasado. El día jueves ya deberían estar todas contabilizadas y esa es la diferencia. Claro, el dato... Estamos, perdóname, Alison, en menos de 21.000 votos de diferencia. También hay otros elementos que tener en cuenta. Han votado menos personas en el exterior. Eso es un dato relevante, es decir... Menos que en la primera vuelta. Menos que en la primera vuelta. Que en la primera menos vuelta. Que en la primera vuelta. Así es. Ha votado menos gente en el exterior. Ese es un dato, por ejemplo, a tener en cuenta, porque no podemos aplicar, digamos, el mismo criterio de votos para Keiko Fujimori que en la primera vuelta que vienen del exterior. Ese es un dato. Luego, lo que te quería comentar de la cautela es que ya hay convocatoria el sábado para marchas. En relación, he visto a la gente de Keiko Nova y he visto a otros colectivos anunciando marchas para el día 26 en el sentido de defender el voto. Entonces tengo la sensación que lo de Torres ha atizado, ha exacerbado en algunos grupos más desconfiados y más politizados, por supuesto, la sensación de que algo anda mal. Y quizás no hay nada malo, quizás no está pasando nada, pero como la desconfianza es muy grande, se ha comenzado a hablar ya de movilización. Mira, nosotros al momento, ¿no?, en este preciso momento que yo me encuentro, en que no se te olvide, hablando a tus espectadores, no tenemos indicios razonables para decir de que hay vicios o de que hay un mal tratamiento de la votación, ni nada que se le parezca, ¿correcto? Por lo tanto, lo responsable es hacer un llamado a la calma. Eso no nos prohíbe, ¿no? O no podemos prohibirle tampoco a la ciudadanía. Lamentablemente, los antecedentes pues, del fujimorismo juegan en su contra, ¿no? O sea, que se quiera decir que Juntos por el Perú está atizando los ánimos, caldeando los ánimos de la gente, eso no está sucediendo. Nosotros estamos tranquilos, enfocados en el conteo de votos, pero nosotros no somos tampoco los culpables del prestigio que tiene el fujimorismo sobre el talante democrático, ¿no?, de sus líderes. Mi abuela decía, cría fama y échate a la cama. Así era. Tú acabas de pasar un video que efectivamente son hermosos recuerdos en la medida que se pudo ver la unidad de distintas fuerzas políticas del país, de sociedad civil, de policías, de estudiantes, de jóvenes, luchando contra la dictadura de Alberto Fujimori. Es una pena que estos recuerdos, ¿no?, hayan quedado en el olvido por varios sectores de la sociedad peruana, incluso por algunos partidos políticos que tuvieron una tradición democrática y que fueron protagonistas en la lucha contra esta dictadura. Una dictadura que dejó fosas comunes al país, asesinatos, robos millonarios, que yo creo que no debemos olvidar. Nosotros no tenemos un espíritu de venganza ni de revanchismo, pero la memoria colectiva juega un rol histórico muy importante para nuestro país, y sin venganza, sin odios, tenemos que apuntar a resarcir el daño que se le hizo al país, hasta ahora último, con las víctimas del sur, en Puno, en Ayacucho. Sí, señor. ¿No? Eso es justicia, sí, señor. Eso es reparación, y eso es lo propio en una democracia que busca consolidarse como la nuestra. La noche del domingo, ¿no se le fue la mano a Roberto Sánchez en la alegría? ¿Ese balconazo no se le desbordó, Ernesto? Es que mira, era inevitable
nosotros no hemos celebrado sobre la base pues, de un resultado oficial, pero sí sobre un conteo, ¿cierto?, rápido, que durante los últimos 20 años no ha fallado. No hay antecedentes de, como tú lo has dicho, de que se haya rectificado o que haya fallado un conteo rápido durante los últimos 20 años. Y por supuesto, cómo no sentirnos contentos si ha sido una batalla de David contra Goliat, ¿no? Una batalla ampliamente desigual en donde prácticamente poco más, y podemos decir que es una hazaña, ¿no? Una hazaña, una epopeya, lo que se ha logrado con Roberto y por supuesto con Pedro Castillo, ¿no? Sobre todo en ese contexto, mira, ¿no? Por lo ¿Dónde tanto, han sentido más ese desnivel? ¿En qué espacio? ¿El espacio mediático? Sí, en el espacio mediático, en el tema logístico, ¿no? Tú entrabas a Ica, por ejemplo, hasta hace poco de la segunda vuelta, y Ica estaba completamente embanderado, ciudades enteras completamente embanderadas, paneles publicitarios, que nosotros yo creo que los puedes contar con los dedos de una mano a nivel nacional, con los dedos de una mano. Ha sido completamente desproporcional, ¿no? Pero luego cuando ves votaciones de Cusco y votaciones de Puno es impresionante. Eso es muy importante porque a personas, particularmente a mí, a mis 38 años de edad, ¿no?, da un mensaje a los jóvenes, ¿cierto?, de que se puede participar, de que uno se puede atrever, ¿no?, por más desigual que sea la competencia, y que el pueblo va a escuchar, y que el pueblo tiene esperanza, que está más allá de la cantidad desmedida de dinero que utilizan algunos partidos políticos en las campañas electorales. Es decir, que una mujer como Brígida Curo, dirigente campesina, o como Annalise Márquez, joven profesional de Chumbivicas, quechohablante, puede aspirar a representar a nuestro país. Y eso es lo que a nosotros nos llena de alegría y, por supuesto, de orgullo, porque somos parte de ese proceso, ¿no? ¿Cómo sintieron este tuit o X? Ya, en fin, ya los nombres va un poco lo mismo, que llegó desde Colombia, de Gustavo Petro, que señaló: el progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú, un poco adelantándose también, y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, lo que representa a la familia Fujimori. Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú. Restableceré completamente las relaciones diplomáticas y le solicitaré al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur. ¿Lo habías visto? Bueno, honestamente no. Ya. Pero me alegra mucho este saludo, quizás un poco prematuro, porque nosotros mismos estaba emocionado también. Nosotros estamos esperando los resultados, ¿cierto?, al 100% de la contabilidad, con calma, con serenidad, también con la convicción de que hay una alta probabilidad del triunfo. Y sin embargo, lo bueno de este tuit, y que yo debo saludar, es que el presidente de Colombia se anime a anunciar que restablecerá completamente las relaciones con nuestro país, porque tenemos muchas cosas que nos unen y muchos intereses en común, ¿no? El tema, por ejemplo, de la lucha contra la minería ilegal, la migración ilegal, el crimen organizado, pero también el tema de poder integrar nuestros intereses en negociaciones colectivas con otros mercados del mundo es algo que debe de hermanarnos, y no como ahora que con México y Colombia, contrario a la tradición diplomática, ¿cierto?, de nuestro país, se haya declarado personas no gratas a presidentes de la República que personifican a toda una nación. Eso es contraproducente para nuestros propios intereses. Y con Roberto Sánchez eso va a cambiar definitivamente. Vamos a recibir comentarios a esta hora. Ernesto Zunini, nos llega este super chat de Roosevelt Rodríguez. Hola, saludos desde Ucayali, Guaitía. ¿Cómo estás? Gracias por este mensaje. Yo voté por JP, pero nunca entendí su voto, Coco Nieto, con voto viciado. ¿Tú lo entendiste? La verdad que hasta ahora no. Realmente nos sorprende cómo es que se ha limitado a no tomar una posición y a cambiar de opinión, porque en la primera vuelta él habló muy drásticamente de que había un pacto mafioso que gobernaba el país, y habló de los antecedentes del fujimorismo, y en la segunda vuelta pues quedarse callado y omitirse, ¿no?, o de tomar una posición en un escenario como este. Yo creo que la gente sacará sus propias conclusiones. Obviamente nosotros hubiésemos deseado de que él se sume a este equipo de Juntos por el Perú, porque además abrimos las puertas, tomamos las medidas que teníamos que tomar, escuchando la votación del pueblo peruano,
aperturamos el diálogo con Ahora Nación, convenceremos, pero también con Primero la Gente, también con Obras, con Perú Federal, y entonces somos el partido que más aliados ha logrado nuclear, aliados abiertamente, ¿no?, en función a nuestra propuesta, y que además nos hemos permitido ampliar la propuesta misma que le teníamos al país. Algunos dicen girando, yo no sé si girando, para nosotros eso es una muestra de coherencia, porque hay un toque de realismo político. ¿No? Pero yo entiendo que es lo democrático. Sí, entiendo que la política es así, tú no te puedes plantear en tus... Además, y no moverte, digamos, además, ¿no? Un plan es un plan. Claro. Es una herramienta de previsión que es flexible, es actualizable. Entonces, creemos que, reitero, hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder hacer una mayoría y seguimos con esa vocación, porque lo que el país requiere hoy en día es tranquilidad, es estabilidad, principalmente política. La económica ya la tenemos, pero yo creo que si tenemos esta estabilidad política con una nueva mayoría que le dé gobernanza al país, el crecimiento económico que tanto defienden nuestros adversarios no va a estar pues en 3%. Pero el llamado al voto viciado en tal caso no funcionó. Bueno, porque hay muy poco voto viciado. Y bueno, cuando vino la entrevista con Curwen, José Domingo Pérez salió muy molesto, ¿no? Pero creo que no concretó finalmente la acusación. No, hemos decidido no concretarla, porque insistimos en este ánimo de mantenernos dialogantes. Porque lo van a necesitar también para el futuro, yo creo, Ernesto, más que necesitarlo, no es un cálculo, ¿no?, sino es lo que el país quiere, ¿no? Ya hay bastante polarización y judicializar estos temas, mira, podría ser correcto, ¿ah? Porque imagínate pues que a ti te digan terrorista. No, claro. ¿No? Él se equivocó, él mintió, porque no es correcto que haya una bancada etnocacerista en Juntos por el Perú. No es cierto que nosotros seamos aliados del Movadef o hayamos suscrito un pacto con él para que él diga yo jamás me voy a juntar con una organización que tiene compromiso con Movadef. Eso es falso. Y eso forma parte de la campaña de miedo. Difamación sí había. Hay. ¿Y por qué no continuó entonces con la denuncia? Mira, porque entendemos que en el ánimo, ¿no?, del proceso electoral hay muchas personas que aún... a ver, no sé cómo decirlo, pero no se dejan ganar pues por el entusiasmo, ¿no? En todo caso, la exhortación es a ser más responsable con las cosas que dice, porque él representa a un sector de la población. Seguro. Y expresiones como esta dividen más al país, porque, claro, nosotros tenemos la capacidad de, digamos, tomarlo con altura, de reflexionar, pero hay muchas personas que inmediatamente lo llevan esto a la agresión, lo llevan a otro plano. No, claro. Y entonces necesitamos, lo asumen de otra manera, ¿no? Necesitamos liderazgos responsables que alimenten el diálogo, que alimenten la concertación, y no liderazgos que dividan más al país, sobre todo si sobre la base de cosas que están infundadas. Entonces, asunto terminado, no habrá querella. No va a haber querella. Correcto. No va a haber querella. Tengo más mensajes. Alison, ¿me ayudas? Por favor, los ponemos en pantalla. Dice Camilo: ¿van a aprovechar el Mundial de Fútbol para torcer la voluntad popular y hacer ganar a la japonesa? Bueno, esa pregunta no está dirigida para mí, ¿no? Mira, nosotros confiamos hasta este momento, las cosas se están desarrollando con normalidad y no tenemos indicios de que haya algo por parte de los organismos electorales que vaya a atentar contra el voto popular. Pero eso no quiere decir que no estemos vigilantes y que no vayamos a defender el voto del pueblo peruano. Claro. Si las cosas no son adversas y el proceso es transparente, tendremos que reconocer el resultado. Eso es lo democrático, ¿no? Pero si vemos que se intenta torcer la voluntad popular, nuestra obligación democrática es defender el voto de la gente. Sin duda, como de cualquier agrupación política. Estamos dispuestos a defender el voto de la gente. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar con calma, hay que ceñirnos a hechos concretos, que es lo que más ayuda en estos momentos donde hay escenarios muy ajustados y complicados, ¿no? 1.500 actas impugnadas por 200 o 250 por mesa, no son pocos votos. No, ahí se define 400.000. Ahí se define el partido, ¿eh? No, hemos hecho todos esos cálculos. Hemos hecho todos esos cálculos. Estamos esperando un poco la contabilidad de las actas en el exterior, pero hay dos elementos importantes que nos dan confianza. Uno, hemos ganado en muchas ciudades, en países, por primera vez, ¿no? En segundo lugar, la diferencia en términos generales entre Fujimorismo y Juntos por el Perú se ha acortado. No es 80-20, no es 70-30, es menos, ¿no? Y tercero, que como ya lo ha señalado, hay una tasa de ausentismo bastante importante. Por lo tanto,
Recién tenemos, por ejemplo, las actas de los Estados Unidos que acaban de llegar y sobre eso se definirá. Va a haber un margen muy estrecho, pero nosotros confiamos en que va a ser favorable a Juntos por el Perú y a Roberto Sánchez. De acuerdo. Tengo más, me avisan, sí, más comentarios. Dice Libertad Cárdenas. Espero que cualquier resultado, JP no pierda las riendas y pueda demostrar cómo se acepta la voluntad popular. Prioricen la democracia. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Lo acabo de decir. Es más, nosotros estamos dando el beneficio de la duda, ¿no?, a un hecho extraño como es la declaración del señor... Claro, podrías ya haber pateado el tablero, dices tú. Por supuesto, pues es que repito, hay antecedentes, tú mismo lo acabas de decir, es inevitable recordar, ¿no?, el día en que Ipsos salió a decir su propio estudio y haya pasado una sola vez, y fue la peor de las veces. Sí. Entonces, pese a eso, nosotros creemos de que en todo caso le damos el beneficio de la duda al señor Alfredo Torres, ¿no?, y que le explique al país, ¿no?, en base a que tiene otros cálculos y otros escenarios diferentes a los que ha dado su propio estudio. No lo logramos entender hasta el momento. Entonces, lo sólido, lo concreto, son los 2 estudios de conteo rápido, que además son fiscalizados por el Jurado Nacional de Elecciones, y que ambos, al margen de, valga la redundancia, el margen de error que manejan, que es diferente, pero los 2 lo ponen adelante a Roberto. Lo ponen adelante a Roberto. Y un 0,6, si no me equivoco, son más de 100.000 votos. Correcto. Jimena Lins te dice, Alfredo Torres era de apoyo, el mismo que se prestó al fraude del dictador Fujimori en el 2000, con las instituciones y grandes medios capturados como ahora, #memoria. Justo lo que estábamos recordando, ¿no es cierto? Así fue en el año... Es el único caso en el que yo recuerdo que Torres saliera a aclarar un dato de ese tipo. Gracias, Jimena, también por recordarlo. Informáticos, pregunta, ¿ustedes en JP impedirán de alguna forma la violencia en las calles? A ver, no existe un antecedente inmediato, ni en la primera vuelta, ni ahora en la segunda, en la cual nosotros hayamos recurrido a la violencia, ¿cierto?, para considerarlo como una herramienta válida para ganar las elecciones. Nuestros adversarios sí. Nosotros tenemos compañeros militantes que han sido agredidos. ¿Cuál ha sido nuestra reacción? Denunciarlos. Ni siquiera hemos aplicado la política del ojo por ojo y diente por diente, porque sabemos que la violencia genera más violencia. Entonces, claro, yo creo también que todo tiene un límite, ¿no? Hemos acudido a un proceso electoral donde se ha terruqueado, se ha discriminado abiertamente, se ha hecho un llamado a la agresión, a la violencia. Las cosas que le han dicho a Brígida son inaceptables, por Ernesto. Supuesto. Y yo creo que hasta podría resultar legítimo que ella se defienda por cualquiera de los medios, pero no es nuestra práctica. Nosotros hacemos un llamado a la paz, a la calma. Tú mismo estás viendo, estamos dando el beneficio de la duda sobre lo que acaba de expresar el señor Alfredo Torres, y quisiéramos creer también que la señora Keiko Fujimori no va a intentar desconocer el resultado del proceso electoral, ¿no? Quisiéramos creer de que va más bien a aceptar este llamado al diálogo que nosotros estamos dispuestos a dar, ¿cierto?, con todas las fuerzas políticas, incluido el fujimorismo, porque yo creo que es momento que el país deje atrás estas taras, obviamente siempre y cuando se trate de una agenda de interés público, porque las diferencias que tenemos son esas. Las diferencias que tenemos en nuestro caso no son por origen, no son por raza, no, las diferencias que tenemos son porque queremos que prevalezca el interés público respecto al interés privado. Así es. De acuerdo. Ahora, Ernesto, cuando conversamos con Roberto Sánchez, y tú de alguna manera lo has traído a esta mesa de conversación también, has hablado de esta suerte de encuentro con otras fuerzas políticas. Has mencionado Obras, has mencionado Ahora Nación, has mencionado... Bueno, George Forsyth también estaba en la mesa en esa foto del Hotel Bolívar. Me preocupa con qué está amarrada la coalición, con qué se une, porque hay coaliciones que pueden ser muy sólidas, pero hay otras que hay que preguntarse qué las une, qué las amarra, porque el desprendimiento puede durar 2 días, pero en las negociaciones políticas hay que amarrar las coaliciones. ¿Cuál es el factor de unidad en este caso? Bueno,
El factor de unidad, evidentemente, es la defensa de la democracia, el respeto al voto ciudadano, ¿no? Eso en primera línea. En primera línea. Eso en primera línea, ¿no? Más adelante, con algunos partidos tenemos agendas más específicas, por ejemplo, con Ahora Nación, ¿cierto? Estamos revisando un conjunto de leyes que consideramos son lesivas al interés nacional. ¿Que es casi el aliado natural, dirías tú, sí, Ernesto? Sí, podríamos decir que sí, porque su postura, pues, en favor de la democracia es como más cercana, ¿no? Es el más cercano, pero también tenemos diputados, senadores de obras, con los que también estamos dialogando en la misma línea de ideas. Hay coincidencias, por ejemplo, para derogar las leyes pro crimen. Hay coincidencias para mejorar el déficit fiscal, porque este Congreso se ha tomado iniciativas de gasto que no debería estar facultado. Bueno, y este TC absurdo se las aprobó, y ¿no? ha comprometido los presupuestos públicos de los próximos años del Estado peruano, y eso hay que regularlo porque va a afectar al próximo gobernante del país. Normativas relacionadas a la lucha contra la corrupción, también a la mejora de la recaudación tributaria. Ojo, no digo solamente que se cobren los impuestos a las grandes empresas, sino a mejorar la eficiencia en la cual el Estado recauda. Y lo que implica también darle oportunidad a los pequeños empresarios, a los microempresarios, a que se formalicen, dándoles regímenes más accesibles para ellos, ¿no? Entonces, este tipo de coincidencias yo creo que nos van a permitir por lo menos dar un mínimo de gobernabilidad al país. ¿Ya? Y además, si mantenemos esta coalición en la Cámara de Diputados, no se tendría los votos suficientes para una vacancia presidencial. Por lo tanto... Eso explicaba Roberto también. Se sentía cómodo ahí, que ya había conseguido con eso, ¿no? Eso es muy importante. Más que sentirnos cómodos, nos da tranquilidad. Claro. Nos da tranquilidad y le da tranquilidad al país, porque es muy dañino tener un presidente por año, ministros cada 6 meses, el Estado no avanza y al final el que sufre es el ciudadano. Y ahí están las cifras. La tasa de pobreza no se ha reducido ni siquiera en 2%. Absolutamente. ¿No? Y los bienes y los servicios públicos que están dirigidos a resolver las necesidades de la gente no llegan como debe de ser. Entonces, ese es un problema grave. A veces la gente, cuando hablamos de la política en general, lo siente como muy abstracto, muy gaseoso, pero si aterrizamos, 2.000 obras paralizadas, 20.000 millones de soles en juego, un déficit fiscal que va a impedir el financiamiento de nuevas obras públicas, si es que no hablamos de ajuste, sino de una gestión más eficiente del presupuesto público. Entonces yo creo que todas esas cosas van a permitir que podamos mantenernos juntos en esta alianza, ¿no? Que es pública, publicitada, transparente, y que no hay aquí repartija, ¿no? Que ministro, yo quiero 2 ministerios. ¿Eso no va a haber? Eso no hay. ¿Ya? Y claro, es propio que más adelante... Pero no digo que no sea normal, en algunos gobiernos eso ocurre, digamos, ¿no? A ver, no descartamos que, concluidos los resultados, hay buenos profesionales y buenos técnicos en los otros partidos políticos. Y los vas a necesitar. Pueden ser invitados a ser parte de la gestión. ¿Por qué no? No tenemos ningún impedimento con eso. Nosotros no vemos al Estado como un botín. No habrá acopamiento de Juntos por el Perú, el Estado peruano. Así es. Eso está interesante. ¿No sientes el rumor, el rum que la embajada de los Estados Unidos anda merodeando por acá? A ver, yo creo que... Estoy convencido que lo han conversado en el espacio pequeño. Es que es un hecho concreto. Si nosotros miramos la política exterior de Donald Trump, ¿no? Y de la embajada de los Estados Unidos... ¿Y a don Bernie? Yo creo, sí, don Bernie Sanders, yo creo que, por decirlo menos, ¿no? Está tomando un protagonismo inusitado en las decisiones de los pueblos de América Latina. Que nosotros sí nos sentimos preocupados por eso, porque esperemos que simple y llanamente se respete la decisión que tome el pueblo peruano, ¿no? En el marco de el respeto, la buena relación, de la amistad que debe unir a los pueblos estadounidense y peruano, y en el marco también del respeto a nuestra soberanía. Nosotros somos una república, ¿no? Independiente. Por lo tanto, lo único que aspiramos es a tener relaciones con ese mínimo de respeto, ¿no? Y de ni siquiera igualdad de condiciones, pero sí respeto, porque hay antecedentes preocupantes. Pero claro que hay antecedentes preocupantes. Sabemos cómo juega el imperio. Sí, sin embargo,
vamos a basarnos en hechos objetivos. Hasta el momento no vemos que haya un indicio, una evidencia de que se tomen decisiones al margen de lo que los organismos electorales, que son quienes tienen, ¿cierto?, la conducción de este proceso, estén trabajando. Bueno, hablando de los cara pálida, mira este video. Bueno, soy el congresista Carlos Jiménez del estado de Florida. Estamos aquí en los Estados Unidos mirando los resultados de la votación para la presidencia en Perú. Sabemos que la elección está bastante reñida y también sabemos que hay muchos votos aquí que fueron emitidos en los Estados Unidos que se tienen que contar y espero que cuando se cuenten esos votos que el voto sea respetado. Y creo que tiene un congresista de los Estados Unidos que además dice que representa a algunos peruanos ahí que iban a votar por Keiko, dijo también en otro momento, ¿no? Bueno, a ver, lo importante es de que el gobierno de los Estados Unidos como tal, el presidente Donald Trump, ha sido lo suficientemente prudente y no se ha pronunciado todavía porque no hay un resultado oficial, ¿no? Yo creo que vamos a confiar en lo que hagan nuestros organismos electorales y vamos a confiar también en una política de buenas intenciones por parte de los Estados Unidos con nuestro país. De acuerdo. ¿No? Te veo cauto, Zunini, me parece muy bien. Bueno, tiene que ser así. Es Creo que los políticos aspiramos a ser gobierno. De acuerdo. No, está bien. Un último superchat llega de Rudy. Soy Rudy. Es muy extraño que sea la primera vez que un conteo rápido no se cumpla y coincida con la aparición pública del embajador de Estados Unidos. ¿Será que USA tiene intereses en lo que suceda? JP debió actuar. Bueno, nosotros no estamos de brazos cruzados. ¿Ah? No, yo sé. Nosotros tenemos nuestro propio centro de cómputo, nuestros personeros están trabajando 24/7 y estamos alerta frente a cualquier indicio que nos diga que se quiere torcer la voluntad popular, ¿no? Entonces, vamos a defender el voto ciudadano. De acuerdo. Vamos a exigir que se respeten los resultados. Pero hasta este momento el conteo se está llevando de una manera ordenada. Y hay que esperar. Correcto. Claro, pero ellos no están de brazos cruzados, están trabajando en la interna, por supuesto. Bueno, nos vamos, pero un último video. Llegó del club de fans de Ernesto Zunini de Chiclayo. Lo pasamos rapidito. Yo no tengo nada que ver. El club de fans de Chiclayo. Denzel Washington del pueblo. Denzel Washington del pueblo. Denzel Washington del pueblo. Bueno, Denzel Washington del pueblo le han puesto a Ernesto Zunini. Bueno, mira, yo dudo que las simpatizantes de Juntos por el Perú en Chiclayo tengan esa capacidad para hacer edición gráfica y de sonido, pero de todas maneras, saludos. Muy gracioso. Gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Listo. Bueno, Ernesto Zunini de Juntos por el Perú ha estado con nosotros y me parece importante. Ha hablado de cautela. Creo que es la palabra más importante en este momento. Nos vamos, pero volvemos mañana aquí en Que No Se Te Olvide.